Anatomía y fisiología de los músculos del tórax y hombro que mueven el húmero. Integrantes: Peralta Evelyn del Rosario y Ponce Daniela Agustina. Profesor: Barba Criollo Javier Gerardo. Año 2023. Bueno, acá podemos observar los músculos axiales que mueven el húmero. Primero tenemos el pectoral mayor. Su origen es la clavícula, es decir, la porción clavicular, esternón y cartílagos costales de la segunda a sexta costilla, y a veces de la primera a la séptima porción intercostal. Su inserción es el túbulo mayor y labio lateral del surco intertubular del húmero. Su acción en conjunto aduce y rota el brazo en sentido medial a la altura de la articulación del hombro. Tenemos la porción clavicular que flexiona el brazo y la porción esternocostal extiende el brazo flexionando al lado del tronco. Por último, su inervación es el nervio pectoral, medial y lateral. Luego tenemos el dorsal ancho, que su origen es la apófisis espinosas de T7 a L5. Vértebras lumbares, crestas del sacro y el ilion, las cuatro costillas inferiores a través de la fascia toracolumbar. Inserción: surco intertubular del húmero. Su acción es extender, aducir y rotar el brazo en sentido medial, a la altura de la articulación del hombro. Tracciona el brazo en sentido inferoposterior. También eleva la columna vertebral y el torso. Por último, tenemos su inervación, que es el nervio toracodorsal. Músculos escapulares que mueven el húmero. El deltoides tiene como origen la extremidad acromial de la clavícula, es decir, sus fibras anteriores. El acromion de la escápula, fibras laterales, y espina de la escápula, fibras posteriores. Su inserción es la tuberosidad deltoidea del húmero. Su acción son las fibras laterales que aducen el brazo en la articulación del hombro. Las fibras anteriores flexionan y rotan el brazo en sentido medial a la altura de la articulación del hombro. Las fibras posteriores extienden y rotan lateralmente el brazo a la altura de la articulación del brazo. Su inervación es el nervio axial. Tenemos el subescapular. Su origen es fosa subescapular de la escápula. Su inserción es el tubérculo menor del húmero. Su acción es rotar el brazo en sentido medial, a la altura de lo que sería la articulación del hombro. Su inervación es el nervio escapular superior e inferior. Tenemos el supraespinoso, que su origen es la fosa supraespinosa de la escápula. Después tenemos su inserción, que es el tubérculo mayor del húmero. Su acción es ayudar a lo que es el músculo deltoides a aducir el brazo a la altura de la articulación del hombro. Su inervación es el nervio supraescapular. El músculo infraespinoso tiene como origen la fosa infraespinosa de la escápula. Su inserción es en el tubérculo mayor del húmero. Su acción rota lateralmente el brazo a la altura de la articulación del hombro. Su inserción es por el nervio subescapular. El músculo redondo mayor tiene como origen el ángulo inferior de la escápula. Su inserción es labio medial del surco intertubercular del húmero. Su acción extiende el brazo a la altura de la articulación del hombro y colabora en la aducción y rotación medial del brazo a la altura de la articulación del hombro.
Su inervación es por el nervio subescapular inferior. El músculo redondo menor se origina en el borde lateral inferior de la escápula. Su inserción es en el tubérculo mayor del húmero. Su acción rota lateralmente y extiende el brazo a la altura de la articulación del hombro y está inervado por el nervio axial. El músculo coracobraquial se origina en la apófisis coracoides de la escápula. Su inserción en la parte media de la superficie medial del cuerpo del húmero. Su acción flexionar y aducirse al brazo a la altura de la articulación del hombro y está inervado por el nervio músculo cutáneo.